¿Qué tal, queridos amigos? México, asombrado, observa cómo se están dando la renovación del Poder Ejecutivo en varias entidades de la República. Pero en esta ocasión tenemos que hablar de Guerrero, en donde la hija del violador de Guerrero, Evelyn Salgado, ya es primera mandataria de esa entidad después de una administración obtusa, grosera, ladrona del señor Héctor Astudillo Flores, priista, que debiera ser el primero en ir a la cárcel si estamos hablando de luchar contra la corrupción. Porque él es hijo de todo lo que pasó en Ayotzinapa. Él continuó con la secrecía y las tonterías que heredó de Ángel Aguirre Rivera, el otro gobernador que, siendo amigo de López Obrador, también se ensució las manos con el caso de Iguala, en donde pues siguen en la cárcel los señores Abarca, que era el presidente municipal entonces de Iguala, y su esposa, que tenía contactos muy directos con el narcotráfico en Guerrero. Pero entonces eran contactos. Ahora los narcos son los que están manejando la política en Guerrero como les viene en gana. Y por supuesto Félix Salgado Macedonio, uno de los más grandes truanes que puede imaginarse cualquiera, está ahora en posición de negociar con los narcos a sus anchas. Por eso se viven las escenas que estamos viendo todos los días en Acapulco, en Chilpancingo, en distintas zonas de la entidad, en donde se ha llegado el caso de que algunos reporteros, a los que yo conozco, han tenido que emigrar a la sierra como si fueran guerrilleros para evitar la persecución, el encarcelamiento o la muerte por parte de los narcos, del gobierno o de los empresarios que están de acuerdo con el gobierno y con los narcos. Fíjense ustedes qué planteamiento más terrible es el que estoy haciendo. Lo que no cabe duda es que la nueva gobernadora, Evelyn, la del nombre muy mexicano, pues va a enfrentar una situación caótica, que por su inexperiencia, no tiene ninguna experiencia política, sino que fue impuesta por su padre como para darle una bofetada al INE, que le retiró el registro de su candidatura por los gastos excesivos de su precampaña. Y esto fue suficiente para que se armara un borlote y Félix tuviera la brillante idea de colocar a su hija con la anuencia de su compadre del alma, el señor que está en Palacio Nacional y al que responsabilizamos desde hoy por cualquier suceso de violencia y muerte que se dé en Guerrero a partir del día de hoy. Usted, presidente López Obrador, es el causante del caos y de la catástrofe del estado de Guerrero por querer imponer a su compadrito contra toda lógica. Dirá usted que la democracia y que los guerrerenses votaron por él. Vamos a ver, los guerrerenses no son tontos. Los guerrerenses no votaron por él. Lo hicieron algunos bajo presión brutal, los burócratas, aquellos que no tenían más remedio que emitir su sufragio, aquellos manipulados dentro del colectivo que reciben prebendas para vender así su voluntad política. Los guerrerenses que piensan, aquellos que verdaderamente analizan las cosas, nunca pudieron votar por el señor Félix Salgado, ni por su hija Evelyn, que son verdaderamente el ejemplo máximo de cómo la corrupción ha asfixiado a Guerrero, al país entero, y cómo se les ha dado territorialidad a los narcos en esa entidad y en toda la franja del Pacífico. Guerrero es quizá la pus más evidente en el rostro de la Cuarta Transformación. Es la inmundicia, no Guerrero,
el gobierno de Guerrero, para ser preciso. Guerrero es un estado tan bello que puede ser que tenga algunas de las playas más hermosas del mundo, que tiene una infraestructura hotelera en lo que es la franja del Pacífico extraordinaria, y que tiene en Chilpancingo a un gobierno rapaz, no de ahora, de siempre, pero ahora más que nunca. Y esto se lo debemos al señor López Obrador, que abraza, abrazos y no balazos, tanto los delincuentes como a los políticos felones, como su compadrito Félix. Ya los dos tendrán que explicarnos algún día, cuando la justicia llegue a sus aparejos, cómo es que se dio esta confabulación para ceder el territorio de Guerrero a los grandes capos del narcotráfico, del cártel Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación, de todos aquellos que están inmersos en la nueva compostura estructural del narcotráfico en la República. Ya lo hemos denunciado en varias ocasiones, no es la primera vez que hablamos del tema, pero es necesario hacerlo porque resulta que contra todas las críticas, contra todas las advertencias, contra todos los señalamientos, contra todas las pruebas que demuestran la polución y la corrupción de la familia Salgado, Evelyn asumió la primera magistratura de ese estado. Y detrás su padre arreglando los conflictos políticos, diciendo que de su bolsa está pagando a aquellos que reclamaban los sueldos caídos y que fueron retirados del gobierno del estado, porque al cambiar la administración ya no quieren tener ni las cenizas de lo que fue Héctor Astudillo Flores. Pero, ¿dónde está la justicia? ¿Qué se van a conformar con eso? ¿No van a procesar siquiera a Héctor Astudillo? ¿No van a investigar a Félix Salgado, aunque sea el padre de la gobernadora, ex candidato, para que vaya esto dando lugar a que dentro de 6 años Félix Salgado vuelva a lanzarse y sean 12 años de mando, como ocurrió en Yucatán en la época del cacique Víctor Cervera Pacheco, quien se dio el lujo de gobernar Yucatán 10 años, contradiciendo lo que dice el mandato constitucional, religiéndose descaradamente. Pues así va a pasar en Guerrero. Primero la hija y luego el padre. Primero fue el padre en campaña, luego le cedió la candidatura a la hija ganó una elección absurda en la que el narcotráfico tuvo evidentemente prioridad sobre cualquier otra fuerza política, y luego vendrá Félix Salgado. ¿Esto es lo que queremos los mexicanos que ocurra en nuestro país? ¿Esta es la democracia, el tipo de democracia que queremos? ¿Este es verdaderamente el panorama, la perspectiva que nos conviene a los mexicanos? Yo creo que con la arribazón de los Salgado a Guerrero, a la gobernatura de Guerrero, la democracia ha sido traicionada. La democracia está pisoteada. La democracia ha dejado de ser en Guerrero un instrumento para gobernar a favor de los colectivos no manipulables. Porque los manipulados están felices. Creen que con Félix Salgado y los bandidos que lo rodean, pues van a volver al viejo oeste. Y a lo mejor el viejo oeste va a ser un atractivo para los turistas. Que no creo. Más bien, Acapulco, por ejemplo, que es el centro neurálgico del turismo, Iztapas y Guatanejo, van a quedarse vacíos, porque evidentemente si la violencia continúa, si las luchas intestinas entre el narcotráfico permanecen, pues no va a haber muchos que se animen desde fuera o desde dentro del país a visitar Acapulco, Iztapas, Zihuatanejo y toda la franja del Pacífico que toca el estado de Guerrero. Y el mal se va a extender hasta Sonora, hasta Baja California. ¿Por qué? Porque toda esa franja está dominada por el narco, toda. A excepción, hasta el momento, de alguna entidad
que no gobierna Morena, por ejemplo, en el caso de Jalisco, pero ahí es donde está el cártel Jalisco Nueva Generación, pero siquiera está ahí Enrique Alfaro, que es un elemento que no surgió de Morena, sino del Movimiento Ciudadano, al igual que quien va a tomar posesión dentro de unos días del gobierno de Nuevo León, Samuel García, un joven que nos parecía que estaba fuera de onda y que hizo una campaña mediática completamente descontrolada, que parecía que sencillamente era un hippie que quería llegar a la gobernatura de Nuevo León. Y sin embargo, va a ser gobernador de Nuevo León. ¿Y saben qué? Creo que lo va a hacer bien. Porque al lado de quienes lo han precedido, entre ellos el famoso Bronco, que es otro que debe ir a la cárcel, como también va a ir a la cárcel Javier Corral Jurado, el exgobernador de Chihuahua, por su vileza humana, por predador, por el hecho de estar comprometido con el narcotráfico. Por todos estos delitos van a ir a la cárcel. Tanto Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, como Javier Corral Jurado, el niño prodigio de Ciudad Juárez. Estos se van al bote. Y lo mismo digo por el señor Francisco García Cabeza de Vaca, panista también, como Corral Jurado, que evidentemente hicieron de Tamaulipas y de Chihuahua estados prácticamente ingobernables hasta el momento. Dejaron las arcas de los estados, bueno, en el caso de Chihuahua, vacías. Y en el caso de Tamaulipas, pues los contactos con el narco son evidentes. No entiendo cómo el dirigente del PAN, Marco Cortés, que lo considero un hombre sensato, se haya atrevido a mencionar como posible precandidato a la presidencia a García Cabeza de Vaca. Una cosa es que hayan utilizado este personaje como elemento para hacer campaña a favor de Morena, y otra cosa muy distinta es que pueda ser defendido por todo lo que significa y ha significado su paso por Tamaulipas, por mi Tamaulipas. Por eso me duele tanto. Señores, pero lo de Guerrero no tiene parangón. Está el estado en estado de catástrofe, caótico, lleno de violencia, de una lucha intestina por la territorialidad de cada uno de los municipios, con sitios terribles a algunos municipios y con una gobernadora que no tiene ni siquiera la más remota idea, no solo de cómo gobernar, sino de cómo alejar a su padre de la gobernatura para que sea ella la que fue votada, la que ejerza la función para la que se señaló mañosamente, de manera mediática y como una burla al Instituto Nacional Electoral, pero finalmente allí está. Ahí está y es desde luego una afrenta para los guerrerenses y una burla para los mexicanos. No apuesto por Guerrero, al contrario, yo deseo, y lo digo con toda franqueza a pesar de lo que me duele decirlo, que se boicotee todos los puntos turísticos de Guerrero por dos razones. Por la violencia incontrolable y por el mal gobierno que se traduce en ceder al narcotráfico las mayores responsabilidades, supuestamente para sacar adelante a la entidad. Mexicanos, los que somos de verdad, no debemos ir a Guerrero para que se ahogue el gobierno mal habido de Evelyn Salgado. Un gobierno que no tiene explicación, que nos avergüenza, que nos estimula también a elevar la voz y a señalar como responsable de lo que pasa en Guerrero a partir de hoy a Andrés Manuel López Obrador, uno de los presidentes más felones que ha reconocido la historia de México. Acuérdese, López Obrador, la historia no la va a escribir usted, la vamos a escribir nosotros. Yo soy uno de los escritores que la van a escribir. Así que no le auguro una buena perspectiva para su memoria. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.